Entonces, te comentaba un poquito, Ray, fuera de cámaras, ¿no? Y todo esto, eh, sobre una imagen que vi en tu perfil que la verdad me gustó mucho, ¿no? Y que siento que es superior para hablar un montón de cosas, pero creo que hablaremos de manera breve para centrarnos también en la depresión. Te comentaba un poquito sobre las etiquetas o el uso de las etiquetas diagnósticas y esta tendencia a patologizar algunos problemas psicológicos, ¿no? Porque tendemos muchas veces a decir, ¿no? Que la depresión es una enfermedad, que hay algo malo dentro de mí, ¿no? Que tendemos a etiquetar todos estos, algunos comportamientos en específicos y etiquetarlos, ¿no? A patologizarlos. No sé tú, ¿qué consideras si está adecuado, si deberíamos de dejarlo de hacer? ¿Qué consideras tú acerca de esto? Oh, bueno, es una pregunta que, como bien lo dices, ¿no? Podría dar para mucho. Incluso creo que podríamos tardarnos mucho tiempo en esta sola pregunta, ¿no? Pero trataré de dar mi idea lo más extensamente posible, pero también de manera resumida. Bueno, creo que para poder encuadrar, ¿no? Y para poder, digamos, concluir esta pregunta nada más, con lo que yo pienso acerca de ello, me gustaría dar un poquito acerca de un enmarque, ¿no? De un encuadre sobre teórico, filosófico, sobre el por qué veo yo la desventaja de utilizar estas etiquetas. Bueno, todo lo que voy a estar comentando ahora, ¿no? Viene precisamente desde el análisis de la conducta y desde su filosofía, que es el conductismo radical, para que vaya quedando un poquito más asentado, ¿no? O para Claro. que esté un poquito congruente con ello. Bueno, para empezar, la conceptualización que tú tengas de un problema, trastorno o enfermedad va a depender mucho de la filosofía que tú asumas en tu práctica. Dicha filosofía que va a tener implicaciones teóricas, dicha teoría que va a tener implicaciones clínicas y prácticas, dicha práctica que va a tener implicaciones en los resultados, desde luego, ¿no? Ahora bien, tradicionalmente, y hablo tradicionalmente porque ha sido desde ya bastantes años hasta la fecha, y estoy hablando de cientos de años quizás, los problemas psicológicos han sido acobijados dentro de un modelo que no corresponde al modelo psicológico. Estoy hablando de un modelo médico, de un modelo biomédico. Es decir, se han tratado los problemas psicológicos como si fueran un problema igual que un problema médico, ¿no? Como si fuera un problema médico. Se considera, ¿no? Que estas manifestaciones o estos comportamientos que una persona llega a emitir, llega a presentar, no son más que una sintomatología de un problema existente en alguna parte del cuerpo, o ya dependiendo de qué tipo de teoría, ¿no? Pero por lo general en la cabeza, ya sea de pensamientos, ya sea de inconsciente, ya sea de neurotransmisores o cosas así por el estilo. Entonces, se considera que el comportamiento que observamos es la sintomatología resultante de esto. Entonces, esto quiere decir que nos involucra estar o tomar en cuenta, según estas asunciones, una filosofía dualista, ¿no? Una filosofía mentalista, que es un Mm, tipo de dualismo también, en donde separa precisamente en dos esencias, por así decirlo, o dos realidades, dos mundos diferentes, sometidos a leyes distintas o a principios distintas, donde a lo mejor lo que observamos, el comportamiento está sometido a leyes naturales, a leyes de conducta, pero lo que pasa dentro ya no. Por lo tanto, este tipo de asunciones o este tipo de miradas lo que tratan es de atacar o de intervenir o de modificar lo que hay dentro para después modificar lo que hay fuera, como una consecuencia de modificar lo que hay dentro. Y esto es idéntico a lo que se hace en el modelo médico, que funciona bastante bien cuando se trata de una condición médica, cuando se trata de una enfermedad médica, ¿no? Cuando se trata, vamos a poner un ejemplo que ahora mismo pasa, cuando se trata, por ejemplo, de una infección por un virus o por una bacteria, ¿no? Tenemos el virus que se puede aislar, que podemos observarlo con un estudio puntual que existe independientemente del huésped, del cuerpo en el cual está alojado, que presenta precisamente una sintomatología cuando se une con el huésped y que a ello le llaman con un cuadro
sindronómico o un cuadro de alguna enfermedad, etcétera, y entonces pues tenemos la enfermedad, ¿no? Pero con los problemas psicológicos es muy difícil precisamente comparar estos modelos con ello. Y cuando se trata de comparar un modelo médico en un problema psicológico, resultan muchísimos problemas epistémicos, filosóficos, pragmáticos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con ello? Que la mirada que se tiene desde la filosofía del análisis de la conducta, que es el conductismo radical, para empezar, no se considera que lo que suceda dentro de una persona, o más bien por debajo de la piel, sea ontológicamente o naturalmente distinto a lo que sucede por fuera. Nosotros asumimos una postura filosófica llamada monismo, ¿no? Entonces, consideramos que tanto lo que está por fuera y tanto lo que está por dentro corresponden y responden a las mismas leyes, a los mismos principios, y que la única diferencia es la accesibilidad. La accesibilidad del observador, en donde el único observador de lo que sucede por debajo de la piel es la misma persona que lo experimenta. Esto se le ha llamado eventos privados. Bien, entonces, al estar sujetos a los mismos principios, a las mismas leyes, a las mismas explicaciones, tienen pues una misma ontología, ¿no? Una misma naturaleza. Podemos encontrar la causa de todo ello cuando interacciona con el contexto o con el ambiente, ¿no? Y que de alguna manera pues se van presentando, se van emitiendo ciertos comportamientos, tanto públicos como privados, y entonces se presenta un patrón de comportamiento, una clase de respuesta que nosotros consideramos de tal forma. Llámese depresivo, llámese ansiógeno, llámese lo que sea. Que este comportamiento lo consideramos, vamos a decir, desviado o anormal, por decirlo de alguna forma, porque se sale de lo esperado, ¿vale? Socialmente quizás, o porque de alguna manera está exacerbado o disminuido también de lo esperado socialmente, o de alguna manera también interrumpe a la misma persona que lo experimenta con sus objetivos a mediano y largo plazo. Por eso se considera problemático. Más bien problemático más que anormal o deseado, ¿no? Porque no consideramos que sea un comportamiento anormal, más bien. Consideramos que es un comportamiento problemático, dependiendo de ciertos parámetros. Entonces, como la naturaleza de este problema de comportamiento, o lo consideramos de esta forma, la manera en que se interviene, la manera que se aborda, es de la misma manera que abordaríamos cualquier otro comportamiento, porque a lo mejor topográficamente son distintas, pero funcionalmente tienen muchas semejanzas. Y desde luego que modificando el comportamiento depresivo, vamos a decirlo así, lo que una persona ha sido diagnosticada con depresión anteriormente, el diagnóstico se pierde. El diagnóstico se da en observación del comportamiento y se quita en ausencia del comportamiento. Y no podríamos decir, como se asume en algunas otras teorías, que esto lo que hace es quitar el síntoma, pero que la causa está ahí, ¿no? No hay una manera de sostener esto, ¿no? Es probable que se presenten en un futuro ciertos comportamientos distintos, pero que podríamos encontrar una explicación más asequible para ello, más que irnos a algo más oculto, ¿no? Y decir que es una nueva expresión, digamos, del problema que está ahí adentro. Entonces, las etiquetas, la patologización, es un vestigio del modelo médico, es un vestigio de los modelos incluso moralistas o teístas, ¿no? De una psicología precientífica. No hace falta que un modelo reconozca esas posturas dualistas o estas posturas que son vestigios del modelo biomédico para que así sean, están implícitas ahí, ¿no? Basta con que se haga un análisis exhaustivo quizás y a veces no tan exhaustivo, pues de la filosofía y de la epistemología que cada modelo está teniendo. Luego, otra desventaja que hay acerca de las etiquetas o diagnósticos, Juan, es que difícilmente te explican algo. Es más descriptivo, ¿vale? Es más, dos personas pueden compartir el mismo diagnóstico, pero no compartir características o compartir muy pocas. Y las que comparten estar sujetas a funcionalidades distintas. Si nosotros abrimos
los manuales diagnósticos y estadísticos, como el DSM, el CIE, y nos vamos a cualquier trastorno, por así decirlo, vamos a encontrar una pequeña leyenda que dice ahí que para otorgar este diagnóstico la persona tiene que cumplir mínimamente 5, por ejemplo, de 9 criterios. Entonces, tenemos 9 criterios que 2 personas pueden tener esas 5, compartir esas 5 características, pero muy de ellas pocas o ninguna, o si comparten todas, aún con ello, cuando hacemos una evaluación funcional, esas características responden pues a una funcionalidad distinta, ¿no? Entonces, un diagnóstico no te va a decir qué hacer, no al menos en una intervención individualizada o ideográfica. En las intervenciones nomotéticas, que son características de un modelo biomédico, pues sí, es como cualquier otra enfermedad médica. Tienes gripa, ya tómate tal medicamento. Y parece que eso han querido hacer también con la psicología. ¿Tienes depresión? Hasta el cual, ¿no? Hasta el cosa o esta técnica es para ti. Y no siempre es así, porque siempre hay que fijarnos en la funcionalidad de las personas. De caso contrario, creo que sería incluso, en el mejor de los casos no tendría ningún efecto, en el peor de los casos podría ser incluso hasta contraproducente. Bien, para ir cerrando esta pregunta, la utilización de diagnósticos, a lo mejor ahora mismo se me pasan algunas otras cosas, pero la utilización de diagnósticos y de etiquetas en los problemas psicológicos creo que han dado más insatisfacción que satisfacción, han dado más problemas que respuestas. Aunado a ello también son patologizantes, son culpabilizadores, son estigmatizadores en muchos casos. De alguna manera también hay personas que siempre lo van a ocupar como, y no lo estoy diciendo de una manera malintencionada, sino que lo van a ocupar como una justificación para no poder cambiar, ¿vale? O más bien su comportamiento, no poder cambiar, porque pues nos encontramos con situaciones en que yo no puedo hacer esto o yo no hago esto porque tengo tal cosa, ¿vale? Entonces, como tengo tal cosa, se hace esta especie de profecía autocumplida y entonces termina por no hacerlo. Recibe ganancias secundarias, también muchas veces vemos que algunos familiares o conocidos o allegados por el mismo diagnóstico, ¿vale? Van a decir, no, bueno, pobrecito, pobrecita, esto, el otro, no, 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 que ella no se esfuerce y haga esto. Y esto tampoco es malo realmente, es una muy buena preocupación, es una preocupación genuinamente humana. El problema de todo esto es que muchas veces eso mantiene el problema. Y las personas confían en las personas que les dan el diagnóstico y las personas hacen caso de ello. El problema es que esto a mediano y largo plazo conlleva más problemas. Además de que también, esto es en lo práctico, en lo clínico, pero a un nivel también científico, en un nivel teórico, de satisfacción en comprender por qué es un problema, como creo yo que como psicólogos, como terapeutas, no tendríamos que conformarnos con un diagnóstico, porque caemos en una explicación circular, en una tautología que no nos dice nada realmente, ¿no? Entonces, yo por eso considero que la utilización de diagnósticos y la utilización de etiquetas no van con los problemas psicológicos, no van con la psicoterapia, no van con los problemas clínicos de tipo psicológicos. La alternativa a ello que yo siempre propongo es precisamente la evaluación conductual, la evaluación funcional, ideográfica, individualizada, que te va a permitir comprender, te va a permitir conocer la historia de aprendizaje de cada persona y por qué una persona en relación con el ambiente actual se comporta de la manera que se comporta. Aunado a ello, evaluando la funcionalidad del comportamiento, cómo es que este comportamiento se presenta y se mantiene, porque esto precisamente te ayuda a explicar, te ayuda a comprender cuáles son las necesidades de una persona para diseñar una intervención adecuada a sus mismas características y a sus mismas necesidades. Te pongo un ejemplo. Hay niños que el problema de comportamiento, la rabieta, el berrinche, se va a presentar para escapar de una demanda. Y a lo mejor eso nos está diciendo que el niño necesita formar quizás un lenguaje, necesita quizás aprender maneras nuevas de decir qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta, para que pueda alejarse de algo, ¿vale?
pero de una manera socialmente aceptable o que le permita una mayor adaptabilidad al medio. O bien a lo mejor está escapando de alguna demanda, de alguna instrucción, de alguna orden que es necesaria para su desarrollo, ¿no? Como por ejemplo asearse, como por ejemplo comer o cosas así por el estilo. Entonces, la topografía puede variar, pero la funcionalidad es la que nos va a importar y es lo que nos va a dar muchísima información y es lo que nos va a permitir diseñar una intervención adecuada, individualizada e ideográfica. Bien, ya para ir terminando, sé que ya me explayé un poquito con ello. Diagnóstico, etiqueta y todo lo demás son vestigios de un modelo biomédico. Yo estoy bastante en desacuerdo que en psicoterapia, con problemas psicológicos y sobre todo cuando hablamos de alguien que utiliza algún modelo proveniente del análisis de la conducta, utilicemos un lenguaje eh, médico, ¿vale? Estamos impregnados de un lenguaje médico. Decimos paciente, decimos tratamiento, decimos síntomas, decimos cuadro, decimos trastorno, decimos un montón de cosas. Este lenguaje es un lenguaje tomado prestado del modelo biomédico, que sí, que se entiende, que ha sido útil a lo largo de mucho tiempo, pero bueno, eso no le quita que sea un lenguaje inadecuado para lo que estamos haciendo. Y de alguna manera, mientras también utilicemos este lenguaje en nuestra práctica, el modelo biomédico siempre va a estar presente porque hay palabras que por definición involucran, hay palabras que son constructos que por definición involucran cierta filosofía y ciertas asunciones a priori, vaya, ¿vale? Entonces, que de entrada de ahí estamos yéndonos quizás por un camino equivocado. Yo creo que las alternativas, además de la evaluación funcional y la evaluación conductual, es utilizar un lenguaje más adecuado a lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros es nuestro objeto de estudio y que también son nuestros propios objetivos. Sí, claro. Creo que todo lo que acabas de mencionar es de sumamente importancia y quisiera recalcar algunas cositas que considero que dijiste que son muy importantes, ¿no? Esta parte de que imposibilita el diagnóstico, estas etiquetas diagnósticas a las personas o la estigmatización, ¿no? De algún problema psicológico, porque, porque no sé si te ha pasado, pero luego llegan personas y dicen, ah, qué bueno que usted me dice que no estoy enfermo porque las personas literal van a otro lado y le dicen que este problema psicológico pues es una enfermedad. Y cuando llegan y tú le dices que no, que como bien lo mencionabas, que es una parte de la interacción tuya con el organismo y que está sujeto a esta situación, pero que también puede salir de ella, esta persona como que dice, ah, ok, como que me siento un poco mejor y a partir de ahí tú te das cuenta como que esta persona tiene mayor deseo o más bien los procedimientos que se llevan a partir de ahí son mucho mejor y se hacen de mejor manera con esta persona. Otra cosa creo que hablabas sobre las explicaciones dualistas, ¿no? Que se dan con esta parte de las etiquetas y diagnósticas y de patologizar algunos problemas psicológicos que, como bien mencionabas, no aportan mucho, ¿no? Incluso, pues, si le explicas esto a una persona, tú dices, o sea que hay algo malo dentro de mí, o sea que tengo un desequilibrio en mi cabeza, ¿no? Estoy enfermo, tengo un trastorno mental. Esto a la persona también hace que se vaya alejando de buscar una ayuda que sea adecuada para él, para que pueda salir de este problema por el cual esta persona si quiere acercarse a dichos procedimientos, ¿no? Entonces, quiero, como ya lo mencionas, a utilizar todo ese tipo de palabras, de lenguaje, ¿no? Del modelo biomédico, pues está siendo también contraproducente para que otras personas o que los futuros consultantes, ¿no? O usuarios, pues también se traten de alejar de esto que se puede considerar pues la práctica en psicoterapia, ¿no? Y llevar un procedimiento adecuado para X problemas psicológicos. Claro, es más, a ver, las personas que desconocen, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, que desconocen, y tiene total sentido que desconozcan, ellos no se dedican a esto ni nada, que presentan algún problema, ¿no? Psicológico,
que van a un psicólogo o que a veces ni a un psicólogo van, que van a un médico, ¿no? Ni siquiera un psiquiatra o algo así por el estilo, ¿no? Un médico general, un médico familiar, a veces también el psiquiatra, pero el chiste es que terminan siempre, bueno, te dan un diagnóstico, tienes depresión, tienes ansiedad, tómate esto, tómate el otro, tómate el otro. Eh, Disminuye los síntomas en su lenguaje, ¿no? En su jerga, pero no resuelve el problema. Entonces hay gente que vemos que pasa 5, 10, 15, 20 años medicados y con ese problema sin cambiar muchos tipos de cosas, ¿no? Entonces, llega un momento en que hay algunas personas que en el desconocimiento y en la confianza que le tienen al profesional médico, asumen una posición, digamos, incluso hasta de indefensión, ¿no? Se van a decir, es que esto, eh, yo tengo depresión y como tengo depresión yo no puedo hacer ciertas cosas, así que mejor me quedo, ¿vale? No salgo porque me quedo. Yo como tengo ansiedad, no puedo hacer ciertas cosas y también mejor evito hacer ciertas cosas y me tomo el medicamento. Entonces, pues es que sabemos a grandes rasgos, y esto es no tomar en cuenta la investigación para algunos profesionales que hagan este tipo de cosas, me refiero a ello, ¿no? Es no tomar en cuenta la investigación que hay en los problemas psicológicos, que eso precisamente puede ser parte del problema, es 100% seguro que es parte del problema, ¿no? Entonces, llega un momento en que las personas asumen como esta indefensión, llega un momento en que se mantienen en la misma postura, se mantienen con el mismo patrón comportamental en mucho tiempo, el problema no se resuelve y llega un momento en que el sufrimiento se va haciendo cada vez más y se va trayendo más problemas. Al rato también hay más problemas con los familiares, hay más problemas médicos y todo lo demás. Entonces, creo yo que en el desconocimiento, ¿no? Que algunas personas hacen, ¿no? De esto, pueden estar haciendo mucho daño. Incluso hay algunos psicólogos también, ¿no? Que se atreven a decir, bueno, tú tienes, vale, ya está, hacen el énfasis, tú tienes tal trastorno, límite de la personalidad, tienes un trastorno depresivo y esto se cura, ¿vale? En tantos años. Oye, bueno, ¿cómo que en tantos años, no? Si esto no involucra nada esotérico, nada oculto, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. A lo que me refiero es que, es que sí, ¿no? Algunas personas asumen a lo mejor en el desconocimiento esta forma de indefensión que desde luego no tienen las personas por qué saber que sí, que no está mal. Ellos confían, los usuarios, los consultantes, confían en el profesional con el que están y de alguna manera hacen lo que las personas le dicen. El problema de todo esto es que pueden mantener el problema, aunque sea una preocupación, incluso por los familiares, aunque sea una preocupación genuinamente humana, puede ser parte del problema. Y es una cuestión que es necesario en muchas ocasiones señalar, resaltar, precisamente para ir cambiando, pues, el problema, ir cambiando el comportamiento de las personas y que le ayuden a cambiar precisamente la calidad de vida en general.